El juego es sutil. Te entrenaron para sostener, obedecer, aconsejar, aguantar. Te dijeron que amar era no fallar jamás, que servir era olvidarte primero de ti. Pero nadie te mostró cómo habitarte, cómo preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me necesita y solo respiro? Así llegaste al borde de la noche, sentada en un cuarto a oscuras, incapaz de nombrar tu propio sentir mientras enumerabas el sentir de los demás. La persona que perdió su norte por mirar hacia afuera. Nadie sabe con exactitud en qué momento dejó de llamarse por su nombre. No hubo un anuncio, no hubo un acto solemne, no hubo despedida. Solo ocurrió. Un día alguien la llamó mamá, otro día hija. Al siguiente, la fuerte, más tarde, la que resuelve, luego, la que siempre está, y también la que pone el dinero, la que sostiene la casa, la que siempre atiende. Y sin darse cuenta, empezó a responder a todos esos nombres. Al principio se sentía bien, había algo cálido en ser tan necesario. Se sentía útil, se sentía importante, se sentía que era el pilar, el centro silencioso de muchas vidas, la piedra donde otros descansan, el hombre donde otros lloran, la persona que aguanta todo. Pero nadie le explicó el costo, que cuando te conviertes únicamente en función, tu esencia comienza a volverse invisible, no para el mundo, para ti. Al tiempo, su vida se llenó de demandas invisibles. La llamaban temprano, le escribían tarde, la necesitaban siempre. ¿Me ayudas con esto? ¿Puedes escucharme un tantito? Solo quería contarte lo que pasó. Sabes que contigo puedo desahogarme. Y ella estaba. Ella atendía. Ella resolvía. Mientras tanto, el entorno parecía estar siempre pendiente de ella, pero desde un lugar extraño. Llamaban para saber cómo estás. Y en cuestión de minutos la conversación ya no se trataba de cómo estaba, sino de la vida de otros. ¿Quién falló? ¿Quién fracasó? ¿Quién decidió algo que no tiene sentido? Las visitas se llenaban de comentarios suaves, de esos que parecen inocentes, pero que traen juicio escondido, pequeños murmullos sobre la vida ajena, opiniones envueltas en preocupación, frases rodeadas de espiritualidad que, más que consolar, parecían dictar sentencia. Algunas personas hablaban de sus creencias como si fuera una regla universal. Lo que te pasa es porque no sigues este camino. Si pensaras como nosotros, no sufrirías tanto. Dios, el universo o la energía te está enseñando algo por no hacer las cosas como es debido. Y entre tanto murmullo, tantas opiniones, tantas urgencias y sugerencias por explicar y juzgar la vida de todos, casi sin notarlo, algo empezó a desdibujarse adentro. Dejó de mirar su propio camino y se acostumbró a vivir rodeada de comentarios sobre el camino de los demás. La persona que un día tuvo un norte claro empezó a caminar siguiendo luces ajenas. Un amigo opinaba una cosa, la familia otra, la comunidad otra distinta. Y en lugar de escuchar su propia voz, iba girando como veleta, orientándose por lo que el entorno marcaba como correcto. Hasta que una noche, muy entrada la hora en que el mundo parece detenerse, se encontró sentada sola en una habitación casi a oscuras. El celular en silencio, el ruido de la calle lejano, las tareas del día finalmente terminadas. Y allí, en esa quietud incómoda, se dio cuenta de algo devastador. No sabía cómo se sentía. Podía describir el estado de ánimo de todos. Sabía quién estaba triste, quién estaba enojado, quién estaba ansioso, quién estaba ilusionado. Pero si alguien en ese momento le hubiera preguntado,
¿Y tú cómo estás realmente?, no hubiera sabido qué responder. Sabía que daba, que sostenía, cuánto dinero ponía, qué pagaba, cómo sonreía para que nadie se preocupara. Sabía cómo escuchaba, cómo entendía, cómo estaba siempre lista para servir. Pero no sabía quién era cuando dejaba de hacer todo eso. Y allí comenzó una grieta pequeña, silenciosa, diminuta pero real. Una inquietud nueva. ¿Quién soy yo cuando no estoy resolviendo la vida de nadie? ¿Quién soy más allá de lo que aporto, doy, pago, sostengo, comprendo? Creció con mensajes claros, repetidos en distintas voces. Sé fuerte, no falles, piensa en los demás, no seas egoísta. Da gracias porque hay gente peor. Dios premia a quien aguanta. La entrenaron para resistir, no para sentir, para dar, no para recibirse, para sostener, no para sostenerse. Le enseñaron a hacer servicio, a ofrecer tiempo, dinero, hombro, comprensión, atención, aunque estuviera agotada, confundida o vacía. Le enseñaron que cuestionar era falta de fe, que decir no puedo más era debilidad, que poner límites era desamor. Pero nadie le enseñó a preguntarse, ¿qué necesito yo? Nadie me ha llamado hoy solo para saber cómo estoy, sin pedirme nada después. Pasó el tiempo. Una tarde cualquiera, en medio de una reunión sencilla, alguien lanzó una pregunta desarmadora. ¿Y tú qué quieres? La pregunta era simple, pero no pudo contestarla. No era timidez, era vacío. No sabía qué quería, sabía lo que debía, lo que se espera de ella, lo que el entorno marcaba como bueno, correcto, espiritual, aceptable. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo mirando hacia afuera, escuchando hacia afuera, sirviendo hacia afuera, que había dejado de habitar su adentro. Ese día, en silencio, entendió que había perdido algo muy íntimo, su nombre interno, su propia brújula. La recuperación no llegó envuelta en luz dorada. No fue un momento mágico ni una revelación instantánea. Comenzó como empiezan las cosas verdaderas, con incomodidad. Primero llegó el cansancio que ya no se puede justificar. Después, la necesidad de estar sola sin sentir culpa. Luego, la sospecha de que tal vez, solo tal vez, no había sido justa consigo misma. Y entonces apareció una decisión pequeña, casi imperceptible. Guardar silencio donde antes llenaba con explicaciones. Dejó de contestar al primer timbrazo. Aprendió a no responder de inmediato cada mensaje. Empezó a salir de grupos donde el murmullo constante sobre otros se disfrazaba de preocupación, o muchas veces de oración. Se dio permiso de no escuchar opiniones que la hacían sentir menos, de tomar distancia de quienes parecían interesados, pero solo para evaluar, comparar, corregir su forma de vivir. Algunos se molestaron. Otros dijeron, ¿qué le habrá sucedido? Otros, ella ya no es la misma. Otros, está tan rara, tan alejada. Otros, es que se cree de mejor familia. Alguien insinuó, cuando necesites algo, acuérdate de que ya no estás con nosotros como antes. Tal vez necesites de mí y yo ya no voy a estar para ti. El mensaje era claro. El cariño estaba condicionado. Pero por primera vez, en lugar de correr a explicar, a disculparse, a complacer,
hacer que los demás se sintieran bien, se quedó quieta. Porque empezó a entender que alejarse no era castigo para nadie, era rescate para sí misma. Con el paso de los días, algo cambió en su manera de nombrarse. Dejó de repetirse solo frases como: yo soy la que puede con todo, yo soy la que resuelve, yo soy la que salva. Y una noche, frente al espejo, pronunció su nombre en voz baja. No para firmar un documento, no para presentarse ante otros, solo para recordarse que seguía allí, detrás de todo lo que había dado, debajo de todos los roles que había cumplido y hasta interpretado. Lloró, no por estrategia, por reencuentro. Porque entendió que su valor no estaba en cuánto dinero aportaba, ni en cuántas veces escuchaba a los demás, ni en cuántas sonrisas sostenía para no preocupar al resto. Su valor estaba en ser, simple, profundamente, en ser. Al comenzar a regresar a sí misma, la vida se le llenó de filtros invisibles. No un muro de orgullo, sino una puerta de conciencia. Ya no toda llamada entraba, ya no toda propuesta era un sí automático, ya no toda creencia ajena encontraba espacio para instalarse sin ser revisada, ya no toda buena intención se sentía tan buena. Empezó a notar que le sumaba y que le restaba. Quién la miraba como persona y quién solo la veía como recurso. Un oído disponible, un monedero abierto, un hombro sin límite. Y estos filtros dolían. Doler es lo que pasa cuando la verdad empieza a ordenar lo que el miedo desordenó. En ese proceso perdió contactos, mensajes, invitaciones. Se alejó de conversaciones donde el murmullo sobre otros era el clima constante, de reuniones donde siempre era ella la desordenada, la que no entiende, la pobrecita, la que está enferma, la que le falta, la que todo le sale al revés. Y sí, hubo culpa, sobre todo al principio. Culpa por decir: hoy no puedo, hoy no tengo espacio, hoy me toca atenderme a mí. Culpa por salirse del guión, del grupo, ese guión que la hacía ver como generosa, inagotable, espiritualmente correcta, a costa de sí misma. Pero después de la culpa llegó algo nuevo, una paz extraña pero extraordinaria. No era euforia, no era felicidad ruidosa, era una calma firme de esas que no necesitaban probar nada. Comprendió algo fundamental. No todo lo que cargas te corresponde. No toda opinión sobre ti dice quién eres. No todo sistema de creencias es tu hogar. Y no todo lo que sueltas es una pérdida. A veces es un regreso. Regreso a tu centro, regreso a tu ritmo, regreso a tu propio norte. Empezó a recordar que la vida no la había creado para estar en constante servicio externo, olvidando su corazón. Que ayudar no significa desaparecer. Que amar a otros no exige dejar de amarse a sí misma. Que apartarse un tiempo no es rechazo, es respiración. La persona que un día perdió su norte por mirar y escuchar solo hacia afuera, empezó a caminar hacia un lugar distinto, hacia adentro. No para encerrarse, sino para encontrarse. Aprendió a decir: puedo ayudar, pero no siempre. Puedo escuchar, pero no a costa de mi paz. Puedo estar, pero también puedo irme cuando algo me hiere, me molesta o me apaga.
Empezó a valorar los silencios donde no tenía que dar explicaciones. Las tardes sin llamadas donde podía preguntarse, ¿qué quiero yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué necesito yo aquí y ahora? Y en ese proceso algo hermoso sucedió. Volvió a sentir curiosidad por su propia vida. Ya no vivía solo pendiente de quién hizo qué, quién falló, quién se desvió del camino, quién necesita, cómo le ayudo. Y más bien empezó a preguntarse, ¿qué camino quiero yo recorrer? ¿Qué me hace sentir viva más allá de servir? No se volvió perfecta. No dejó de amar a los suyos. No se aisló del mundo por orgullo. No se transformó en alguien frío ni indiferente. Solo dejó de ser exclusivamente servicio. Dejó de medir su valor por cuánto daba, cuánto ofrecía, cuánto sostenía, cuánto pagaba, cuánto sonreía, aunque por dentro se deshiciera. Empezó a hacer algo muy simple y a la vez profundamente revolucionario. Se empezó a incluir en la lista de personas a las que cuidar. Dejó de pedir permiso para estar cansada. Dejó de justificarse cuando necesitaba silencio. Dejó de explicar su proceso interior a quienes solo querían entenderlo para juzgarlo, criticarlo, corregirlo o decir algo te está faltando. Y entonces, un día, mientras caminaba sola pero no solitaria, entendió con una claridad nueva. No se trataba de volverse importante para todos, se trataba de volverse verdadera para sí misma. No se trataba de ser la que salva, sostiene, rescata y arregla. Se trataba de ser quien se mira, se honra, se escucha y se cuida. No me alejé porque dejé de quererlos, pensó. Me alejé porque si me quedaba en la misma dinámica, iba a seguir perdiéndome a mí, de mí y por mí. Y ese día, sin aplausos ni testigos, recuperó su norte. No era un punto fijo en un mapa, era algo más íntimo, un acuerdo con su propia alma. Un acuerdo que decía, nunca más volveré a abandonarme para no incomodar a otros. Tal vez, mientras escuchas este relato, reconoces algo de ti. Tal vez has sentido ese cansancio que no se quita con dormir, ese vacío que no llenan los agradecimientos que te dan, esa distancia entre todo lo que entregas y lo poco que sientes que te pertenece a ti. Si es así, esta historia no es solo sobre esa persona, también es sobre ti, sobre cualquiera que alguna vez haya perdido su nombre, su norte, su propia brújula, por responder demasiado a los nombres que otros le propusieron. La persona que perdió su norte por mirar y escuchar hacia afuera no es un personaje ajeno. Es un reflejo. Tal vez un espejo. Un recordatorio de que está bien alejarse un tiempo. Está bien no contestar siempre, está bien decir hasta aquí. Está bien dejar de ser solo servicio, para comenzar a ser también hogar para ti mismo. Está bien dejar de escuchar ¿y cómo estás? Para que cuando preguntes, ahora tú, dime cómo estás, la vida sea fantástica, donde nadie llora, donde nadie siente, donde nadie sufre, donde nadie anhela, donde todo es perfección, porque en la vida eso no es realidad. Porque cuando vuelves a ti, ya no todo te llama, ya no todo te controla, ya no todo te define, y por fin tu vida vuelve a pertenecerte. Antes de que te vayas, no te pido que respondas en voz alta, ni que lo expliques a nadie.
solo te invito a hacerte esta pregunta en silencio. Ahí, donde nadie aplaude ni exige, donde solo quedas tú con tu propia verdad. Tú sabes quién eres y cuál es tu norte, cuando nadie te necesita, cuando nadie te aplaude, cuando nadie decide seguir tu vida sin mirar atrás. La persona que perdió su norte por mirar hacia afuera. La persona que perdió su norte por mirar hacia afuera puede ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera. Si algo de esta historia encendió una pequeña señal dentro de ti, no la apagues. Este es el Transistor Temas al Aire Libre. Yo soy Maque Canito y quiero seguir sintonizando contigo. Para que no pierdas la frecuencia, puedes darle like, suscribirte, encender la campanita de notificaciones y dejar tu comentario. Así seguiremos compartiendo relatos que nos ayuden juntos a volver a nuestro propio norte. No te pierdas de ti misma ni de ti mismo. Vuelve a ti, a esa brújula, a ese norte, a mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera.